Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que esté con nosotros en este inicio de fin de semana, mi querido Gerardo. Mucho gusto, buenos días a ti a la audiencia, feliz sábado. Feliz sábado y siempre con el deseo de que nos acompañe y nos ayude en estos análisis que ya están más apretados. Se supone que fin de semana para que fueran largos, pero la verdad es que estamos cada vez más apretados por toda la actividad política, económica que se está dando y lo vertiginoso que se están dando los eventos. Sí, efectivamente, a este gobierno quedan 8 meses, que se van a ir como el aire. 4 meses para elecciones y 4 meses para entregar la presidencia el último día de septiembre de este año. En cuanto a elecciones, pues hay candidaturas del PRI y del PAN. Claro. Han sido muy creativos, tanto el PRI como el PAN. Se van de la mano al museo de Guanajuato más famoso, que es el de las momias, para nombrar candidatos. Y de ahí sacan a Mario Fabio Beltrones, también promueven a Ricardo Anaya, una joven momia de la política mexicana, y otras designaciones que no sorprenden realmente. Se trata de revivir figuras con muy poco prestigio en la política mexicana, envían PRI, PAN y PRD un pésimo mensaje a la sociedad mexicana, puesto que en muchos casos de estos tipos hay señalamientos de corrupción, de tráfico de influencias. En el caso de Beltrones, podría ser la cabeza de una operación de triangulación de recursos económicos a campañas del PRI, documentado en el libro el caso de Viuda Negra. Y la Operación Zafiro, ¿no? Así es. Fíjate nada más para que tome usted nota, quiénes están, y la verdad es que flaco favor se le hace a Xóchitl con estos personajes, porque en lugar de sumar, le van a restar tremendamente. Es un gran lastre. Es un lastre a morir. En el Senado, imagínense, Alejandro Moreno, que la verdad es que es un personaje impresentable, y que evidentemente lo que se está buscando es protegerlo, no darle impunidad. Hay denuncias concretas, específicas, de enriquecimiento inexplicable. Como gobernador de Quintana Roo acumuló propiedades, una riqueza que no se explica con el sueldo del gobernador, y también el peor presidente del PRI en su historia. Carolina Villano, que ya la conocemos, actual esposa de Rubén Moreira, que compitió incluso también para la gobernatura en Hidalgo y con una fama de caciquismo familiar muy arraigado. También en la campaña se difundió un video en el cual se le acusaba por parte del candidato de Morena de haber acumulado múltiples propiedades en Hidalgo, y que se creó en Panamá, entiendo, según este escándalo de Panamá, una empresa fantasma para lavar dinero. Fíjate nada más. Mario Fabio Beltrones, que tiene más cola que, ¿qué te puedo decir? Ya acabas de mencionar sus antecedentes. Marco Cortés, el penoso asunto del Pemex Gate, le llaman, Pangate, ¿no? Pangate aquí en Coahuila, ¿no? Hubo presidentes de mucho prestigio, de una gran capacidad intelectual, 2 de ellos, y política, 2 de ellos, de los más recientes o de los últimos, Luis H. Álvarez, un activista chihuahuense que luchó por la democracia, y un intelectual como Carlos Castillo Peraza. Marco Cortés es, frente a ellos, una caricatura. Es una caricatura, el pésimo presidente del PAN. Y fíjate, estamos hablando de candidatos al Senado, Ricardo Anaya, prófugo de la justicia, y que también, pues evidentemente lo que se trata es darle el pase de entrada de nuevo, ¿no? El regreso, ¿no? Una candidatura, si llegan al Senado en este caso, es una patente de corso, una patente de impunidad. Claro. Ahora vamos con los diputados. Rubén Moreira, ya lo conocemos, sobra decir quién. Es un mal mensaje, insisto, para los mexicanos. Se propone, insisto, a perfiles que tienen en muchos casos señalamientos de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias. Jorge Romero, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir de este delegado del Partido Acción Nacional y con el metido de lleno en el problema del fraude de las casas y los edificios? ¿Cómo se le llamó? ¿Cómo se le llamó al tema de la Ciudad de México? El de los edificios y las casas
vendidas. La mafia inmobiliaria, pero se le puso un nombre también porque formaron parte de un clan, de un tráfico de influencias a través. Esto confirma el poco aprecio que tienen las cúpulas partidistas por la sociedad. El cártel inmobiliario. Se habló de que habría participación de la sociedad civil. ¿Dónde está aquí la sociedad civil? Totalmente. Estos perfiles políticos van como plurinominales porque no podrían pasar una elección directa por el repudio, el desprestigio y también esta cauda de corrupción que los acompaña. Oye, ¿y qué me puedes decir de Francisco Cabeza de Vaca? Sí, digo, ya no, es que no hay para dónde hacerse. Ahora, ¿habrán pedido estos el apoyo de Xóchitl? ¿Sabrá Xóchitl de esto? Pues es una candidata muy condicionada, tiene grandes presiones de las cúpulas partidistas y lo vemos en estas listas. Insisto, una propuesta de Gálvez y de los partidos fue proponer a la sociedad perfiles nuevos, incluso en gran parte de ellos de la ciudadanía. No hay tal, es un engaño nuevamente del PRI, del PAN y del PRD, que en lugar de proponer perfiles frescos, jóvenes, con trayectoria y prestigio, le restregan a la sociedad mexicana su falta de memoria y también en un acto ofensivo podrían llegar al Senado únicamente para, insisto, en muchos casos, obtener impunidad por delitos que se les imputan. Rápidamente un repaso en Coahuila. Yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, se están dando también ya los nombramientos, no solo para las diputaciones federales, sino también para las alcaldías, y también algunos nombramientos del gobernador. ¿Qué te llama la atención de ello? El PAN va solo en las alcaldías, presidencias municipales, en una condición de extrema debilidad política. En la elección del 23 tuvo apenas el 6% de la votación global en el Estado. Sin embargo, van juntos PRI, PAN y PRD en las diputaciones federales y también en las senadurías. De manera que habrá que ver los candidatos de Morena, que tienen unas propuestas muy pobres en perfiles. Y en el tema de los nombramientos, en Coahuila, pues está Guillermo Anaya ya como candidato a diputado por el 5º distrito, que es la zona urbana de Torreón, por Monclova Calionchis. Como parte de estos acuerdos cupulares PRI-PAN-PRD, estaba proyectado Jesús de León como candidato plurinominal. Finalmente se le regala esa posición a Marcelo Torres Cofiño, cuyo desempeño como presidente del Congreso fue totalmente nulo, gris, ridículo y también muy vergonzoso. Oye, y todo esto se da en el contexto, no hay que olvidar de ese famoso documento filtrado, de esos arreglos espurios, de esos arreglos que rayaron en lo mafioso entre el PAN y el PRI en Coahuila, que son motivo también de escándalo todavía. Sí, efectivamente, Marco Cortés se desentiende de Coahuila y en un momento extemporáneo exhibe ese documento que a quien le hace daño es únicamente al PAN y a él como dirigente partidista, y condena al PAN a una crisis más profunda y también al ostracismo político. Impresionante, impresionante. Pues bueno, como dicen, en tu salud lo hallarás. Y yo creo que finalmente usted que nos ve, usted que va a votar, tomará en cuenta estos factores y estos elementos para saber si reitera la confianza, les vuelve a dar la confianza de poder representarnos después de esas trayectorias tan ominosas que han hecho, ¿no? En esto. Van a los primeros lugares de las listas. Quiere decir que aún perdiendo ganan. Por supuesto. O sea, van a lo seguro. Así es, claro. Es un premio a la impunidad, claro. Un premio a claro. la política que conceptualiza este ejercicio democrático teóricamente en una camarilla y en un reparto de posiciones, insisto, para otorgarles impunidad y también desprestigiar grandemente la política. La política, y a seguir con los... Requiere un cambio, claro. no los mismos rostros totalmente de acuerdo. De esta nómina que has leído. En fin, pues bueno, dicho esto, si nos permite, vamos a una pausa. Vamos a hablar de un tema que esta semana también causó mucho escozor, alteró mucho a la opinión pública y vale la pena detallarlo. Tiene que ver con este accidente o incidente o como usted lo quiera llamar, que se dio el domingo pasado en el contexto del partido Rayados Santos, en donde la noticia no fue el resultado del juego, ni mucho menos el evento como tal, sino lo que ocurrió después del partido, que costó la vida de una persona. Claro, y esto ensombrece la imagen de Torreón. Naturalmente, fue lo que quedó en las notas, fue lo que quedó en las noticias del día a día, pero sobre todo cómo reaccionaron las autoridades es muy importante. Después de la pausa, le entramos al tema.
Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. El pasado domingo ocurrió, y usted ya lo sabe, la historia la conoce, está más que documentada, una verdadera tragedia, que me decías tú que las grandes tragedias ocurren en enero, sí, pero bueno, sí, aquí en la comarca, la muerte de una señora, de una joven señora, seguidora del equipo Rayados, y la agresión directa terrible contra su familia, niños incluso, después de que había concluido el partido en el llamado territorio Santos Modelo. Las reacciones de la autoridad creo que vale la pena analizarlas y comentarlas, porque evidentemente que hay diferentes niveles de responsabilidad ante un hecho que, pues, de nueva cuenta nos hizo nota nacional, incluso mundial en algunos sentidos. Claro, así es, efectivamente. Y aquí hay un poder tras bastidores, el poder de la FIFA. La FIFA es una corporación supranacional que opera en el mundo, con mucho poder económico, también con graves señalamientos de corrupción a escala internacional, a la cual le tienen miedo los gobiernos federales, estatales y locales. En el estadio del Santos Laguna es una enorme cantina. Se vende bebida, cerveza y otras bebidas, sí, sin discreción, y sin control, libremente, sí, mientras en Estados Unidos hay venta hasta el primer tiempo, después se suspende. Justamente para evitar este tipo de problemas, se está llevando el tema a extramuros cuando el problema está dentro, claro, del estadio. Interesante. Tiene que moderarse la venta de alcohol dentro del estadio, porque al calor de un resultado adverso para el equipo local se encienden las pasiones. Interesante. Y este es un tema ejemplo claro en el cual las autoridades deben tomar nota y no proteger de ninguna manera ni al equipo ni a la federación. Aquí hay un hecho en el que se han deslindado responsabilidades bajo diferentes argumentos. El equipo Santos Laguna, la directiva del club, pues insiste y señala que realmente fue un asunto que ocurrió después del partido y que ya no fue necesariamente de su incumbencia o que estuviese involucrado. Es cierto que esto ocurrió prácticamente en las afueras del territorio Santos Modelo, pero en un contexto en el que yo todavía no sé el nivel de responsabilidad. Por otro lado, la autoridad municipal, quien también tuvo una pobre respuesta al comienzo, incluso a la molestia del alcalde, que la vamos a ver en un momento más, cuando se le cuestionó sobre los temas de seguridad, que también, y después el deslinde de ambas partes. Ahora sí, de ambos dos, el deslinde total de este hecho. El único que asumió una posición más digna y por lo menos más empática en cuanto a esta tragedia fue la directiva del equipo de los Rayados, quien se ha hecho cargo de los gastos médicos. Pero por favor, Jorge, tú has estado llevando muy puntualmente este caso y has tenido tus lecturas, incluso estudiaste sobre el tema de quién tiene responsabilidades y no. Danos tu balance final. Sí, bueno, rápidamente, este hecho lamentable de alguna manera dibujó, coloreó o describió de manera puntual cómo es que la autoridad municipal, en este caso Román Alberto Cepeda y el mismo Manolo Jiménez en menor medida, no tienen autocrítica y no son capaces de modificar siquiera un milímetro el discurso lleno de eslogans huecos y sin resultados concretos. No lo estoy politizando, simplemente Román nada más repite como monito esto de Torreón siempre puede y Torreón seguro y en orden. Y la realidad es que hubo una falla grave en el protocolo, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando, porque ellos han repetido una y mil veces que el protocolo no falló, tanto Román Alberto Cepeda como la directiva del club, como Manolo Jiménez, como el propio director de Seguridad Pública, César Perales, quien, por cierto, él coordina, como ex policía estatal, él coordina a la policía municipal y también coordina a la policía estatal en la región Laguna, ¿no? Entonces él tiene una responsabilidad todavía más amplia por su experiencia y demás. Y en ese sentido, uno revisando el protocolo de seguridad que va a salir en pantalla en el apartado 9 de
reglamento de la Liga MX dice a la letra, que son 3 palabras, que la seguridad de los grupos de animación, que por cierto están erradicadas las barras, en fútbol pasa lo mismo que en la Constitución, Claro. están erradicadas las barras, pero los grupos de animación sí se pueden. En la letra, únicamente. O sea, nomás le cambiaron el nombre, es como en Coahuila están prohibidos los table dance, Pero están los pero sí puede haber un lugar con personas bailando, nada Sí, más que no haya tubo. Son O sea, eufemismos, ¿verdad? son Para eufemismos, ¿no? ocultar la Así realidad. se maneja. Pero bueno, la seguridad de los grupos de animación en lo referente a su conducción, resguardo y control en el exterior y dentro de los estadios, antes, durante y después del partido, corresponderá de manera directa a las instituciones de seguridad pública. Y aquí es donde me quiero detener un poco. Orlegui, Grupo Orlegui, el dueño del equipo, tiene un convenio firmado que vence hasta el final de la administración de Román Cepeda a finales de este año, en el que, entre otros estímulos, recibe un estímulo del 100% en materia de vigilancia. Es decir, no ponen un peso por el apoyo de seguridad pública que instala varios anillos de seguridad, sobre todo en partidos de alto riesgo como el que fue contra Rayados. No Sí, pagan un solo peso. En este caso, la seguridad del estadio del equipo la pagan los torreonenses. La pagamos nosotros, ¿no? Y distraen a mucho personal de la seguridad de la ciudad. Son cerca de 1000 elementos vigilando como O el sea evento, que había ¿no? 1000 elementos vigilando en Poco este menos, partido, sí. en el exterior. En Y el con ello y exterior, todo eso exterior, ocurrió con este accidente. Con todo o esto, este, ¿qué es lo este que choque. pasa? Los grupos de animación, vamos a llamarles barras, se registran ante la federación. Estos llegan en camiones, los camiones entran al estacionamiento del estadio, los escoltan hasta un lugar en el estadio, no les venden alcohol a los integrantes de las barras porque queda muy claro, no les venden alcohol. Esperan que se desaloje todo el estadio, luego ya ellos pasan a su camión, seguridad pública los escolta hasta la carretera y se van. Los visitantes de Rayados eran 2 camiones, ¿no? Uno sí se fue, el otro tardó en regresar como hora y media y se quedaron esperando afuera del estadio cerca de 80 personas por orden de la seguridad privada del estadio que lo sacó y cerró las puertas. ¿Ahí se incluye esta familia? Sí. ¿Fue agredida? Sí, están afuera echando un elote y es ahí cuando pues pasa el atentado con esta señora que una vuelta en U, se mete en sentido contrario, le pega un taxi, luego les avienta la camioneta encima. A ver, eso es importante que nos expliques porque yo me he perdido ahí. ¿En qué condiciones se da el accidente? ¿Cómo se da el accidente? ¿Da vuelta en U? De acuerdo con la audiencia de imputación, Sí. la relatoría de la fiscalía es que se hacen de palabras las personas que andan en la camioneta con aficionados de Rayados, pero pues unas mentadas lejanas, ¿no? Sí. Chinga la tuya y así. Y luego ya después como que se queda caliente las personas que van adentro de la camioneta, es decir, los aficionados al Santos, que no es por el Santos, nomás para Sí, dar sí, contexto. sí, entiendo, sí. Salen del estacionamiento, se meten en sentido natural, luego dan una vuelta en U prohibida, meten en sentido contrario, avientan la camioneta, en la maniobra le pegan un taxi, luego le da de reversa a la señora, luego le vuelve a dar velocidad y les avienta la camioneta encima. Atropellan a cerca de 9 personas, de las cuales 4 resultaron con lesiones leves, uno de ellos el niño que quedó huérfano, encima del cadáver de su madre, por cierto. Su madre, Maribel Mercado, muere y otras 4 personas todavía están internadas en el Hospital Ángeles. Una ya le quitaron una pierna, otra ya perdió un brazo, otra está por perder el brazo, la pierna o a ver si se la salvan, y otra persona, una joven de 23 años con un traumatismo craneoencefálico. Y todos nada más coinciden en que era la primera vez Que venían. que viajaban a ver. Rápidamente, ¿cuál fue la reacción de las autoridades y del club? Y finalmente pues, se le cuestionó, hay un compañero, Gerardo Lozano, le cuestionó a Román Cepeda, que dio la cara 36 horas después del hecho, por cierto, que también se tiene que decir, pues le preguntó, oiga, alcalde, ¿usted qué opina de lo que puede llegar a pensar México y el mundo acerca de lo que pasó en Torreón? Porque al final usted es representante y pues esto dijo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo explicarle al mundo y a todo el país lo que sucedió? Usted como representante de nuestra ciudad. ¿Cómo le explico qué? Explicar este suceso. ¿Qué cara daría al No, pues eso se tendrá que decir quién iba manejando. Yo te digo cómo ponemos la seguridad en Torreón. Evidentemente le molestó. Evidentemente se molestó, digo, también estamos en época electoral, pero si algo agradece un ciudadano, o al menos yo, pues somos ciudadanos, es que cuando un político comete un error,
te puedes disculpar. No, o ser más empático, no pasa ser más nada. empático y decir cómo lo lamento y vamos a investigar qué fue lo que nos pasó o si Y qué como falló. bien decías ahorita al iniciar, o sea, estuvimos reporteando y todo, no recibieron apoyo del club en nada. Los Ahora, procesos, el nada. club, ¿qué pasó? ¿La reacción del Nada, club? ni siquiera se acercaron, les preguntamos el pasado miércoles, ni siquiera se acercaron. Nada. Hay una gran soberbia de parte de la directiva porque se sienten protegidos políticamente, policialmente, ministerialmente. Esto es un escándalo que debe tener consecuencias no únicamente para los responsables de esta tragedia, también para la directiva del Santos, que goza, insisto, de protección política y de impunidad. Hacen lo que quieren a costa de los torreonenses, a costa Del erario. sí, de quien paga impuestos, a costa también de la seguridad de las personas. El hecho de que no le vendan alcohol a las porras no evita el problema. Claro. El problema está en la venta masiva de alcohol a todo el estadio. Esta persona, por lo que yo he leído, estaba En alcoholizada. segundo grado de ebriedad. ¿Verdad? Entonces, Segundo ¿por qué? grado de ebriedad. Porque hay esa venta excesiva de alcohol dentro del estadio. Dos preguntas rápidamente, Jorge, por el tiempo. Esta persona está acusada formalmente de homicidio Sí. culposo, Doloso. doloso. Está acusada de homicidio doloso calificado. O sea, y lo más grave que puede haber en un homicidio. por lesiones de leves a gravísimas en contra del resto. Doloso es que hubo intencionalidad. Claro. Y hay otra más interesante y con eso quiero cerrar. No nada más Santos no apoyó a las víctimas con gastos médicos o dando una palmadita, algo, sino que además presentó denuncia contra esta señora, la que arrolló las personas, para que pague los La daños reja. de la puerta. Es la soberbia en su máxima expresión y hay soberbia con una protección política, insisto. Que en este caso tiene el Santos contratos con los gobiernos muy ventajosos a espaldas de la ciudadanía que le reditúan ingresos adicionales de los que ya tiene por el estadio y por la venta de... Te decía dos dudas que tenía. Una era la acusación formal, cómo quedó, ya me lo explicaste. El peso de la ley parece ser que está cayendo sobre ella, a ver si no hay una decisión de un juez o alguien que la exima de esta responsabilidad. Y la otra, mencionaste el concepto en la definición de seguridad, responsabilidad en el exterior. ¿Qué se entiende por el exterior? Porque yo te podría decir, esto no ocurrió en mi estadio, ocurrió afuera del estadio. No, pues el exterior del estadio, pues es el exterior del estadio. Además, yo insisto, si yo ando hasta el gorro manejando, digamos por tu colonia, por tu barrio popular, y me estampo en tu puerta, ¿fue en la inmediación de tu casa o fue en tu casa? Fue en mi casa. En tu casa. Es lo mismo, fue en la puerta 7, está toda rota la puerta 7. Quiere eludir cualquier responsabilidad, como si la sociedad fuera ignorante, fuera estúpida, y unas autoridades displicentes y también oportunistas cuando les conviene y entregadas, insisto, a la directiva del Santos. Y puede que sí lo logren, porque el argumento que va a dar el club y ya rápidamente es que no estaban registradas estas personas y que entraron por separado, no junto con los grupos de animación, sino que su camión los dejó en galerías y ellos llegaron aparte al estadio, entraron por diversas puertas y luego ya se reunieron con el resto de los aficionados a Rayados. Pero Ese argumento lo van a utilizar para evadir la responsabilidad, que en este caso, como hubo una muerte, yo pensaba si en el 22, en la batalla campal, dentro del estadio en Querétaro, que no hubo muertos oficialmente, vetaron el estadio un año y además los obligaron a cambiar de dueños, pues si hay un muerto a raíz del fútbol, porque la muerte sí fue a raíz de un partido de fútbol, Pues salió del estadio. el castigo debería ser similar, pero Entonces, no va a pasar. Merece el Santos que también se le vete y ojalá también se le obligue a cambiar de dueños. Híjole. Es la única solución. Radical, muy duro lo que dicen, pero también tan duro como la tragedia misma, del tamaño de la tragedia. no puede ser un partido de fútbol y regresar muerto. No, y menos una mujer inocente, y menos dejar un niño huérfano, y menos dejar una familia sin otros piernas y mutilados. sin brazos. No, eso es terrible, terrible, terrible. Gracias, Jorge. Gracias por esta reflexión. Gracias. Vamos a una pausa, vamos rápidamente a otro tema.
Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Poco más de 4 meses y días para Así que es, vivamos uno de los efectivamente. procesos electorales, tal vez siempre decimos que es el más importante en su momento, pero creo que este sí es importante Este será a más no poder. histórico. El término está muy devaluado porque todos oyen Sí, que es histórico, todo es hasta histórico. lo más irrelevante. Así es. Pero es histórico porque habrá México la primera presidenta de la República, lo cual no ha ocurrido ni en Canadá ni en Estados Unidos. En cambio, sí en Reino Unido, en India, en otros países, Alemania, aquí mismo en América Latina, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Costa Rica. Además de que prácticamente, y digo casi en su totalidad, todo el país tendrá un proceso electoral importante. Habrá municipios que sea para alcaldes, habrá estados que sea para senadores, para gobernadores y bueno, 10 evidentemente 10 gobernaturas. 10 gobernaturas, o sea, se renueva toda la estructura burocrática política de este país. una elección general. Pero no solo eso, sino estamos también ante la disyuntiva no solo de un cambio de estafeta de gobierno, sino también ante dos modelos de económico-políticos de gobierno, en el que nosotros tendremos la oportunidad de decidir con nuestro voto. Y eso es precisamente el espíritu que mueve a PC29. Le agradezco mucho a Ana Sofía Porras. Ana, ¿cómo estás? Ana Sofía, a Pati Díaz, también gracias, presidenta, sí, gracias. también de PC29. Y bueno, Noraliz Delgado, buena amiga publicista, pero del Grupo de Desarrollo de La Laguna, que está con nosotros en esta ocasión también, que con ella platicaré aparte porque el tema de ella es particularmente interesante. Pero la idea de ustedes es la invitación al voto. La invitación al voto, nuevamente, igual que el año pasado, Víctor Hugo, Gerardo, vamos a trabajar en una campaña con lonas, con pendones en tiendas, con publicidad en medios. Ya ustedes nos están colaborando, pasando videos y motivación al voto. Nuestra experiencia la valoramos como positiva, Víctor Hugo. Una gran cantidad de colonias en donde instalamos lonas, reportando su porcentaje de votación, incrementaron algunas sustancialmente su participación. Sí recuerdo que fueron nota porque de repente algunas colonias aparecieron con el señalamiento, ¿no? Sí. ¿Sabes que en esta colonia solo vota el 10% de los que viven aquí? Sí. Ya más directo no podía ser, ¿verdad? Así es. Y era real, o sea, entendieron que hay sectores sociales que no van a votar, ¿verdad? Sí. ¿Qué sectores eran estos? ¿Algunos de esos sectores? Bueno, teníamos unos sectores que son más bajos que otros, por ejemplo, Ampliación La Rosita bajó, fíjate. Rincón La Rosita también bajó, pero lo bueno de esta campaña fue que hay unos que sí subieron. Por ejemplo, Las Trojes, que tenía un porcentaje de 49%, subió a un 59%. Entonces, 10 puntos subió. 10 puntos es bastante y eso pues nos da ánimos para poder seguir adelante. La mayoría de las colonias subió. Qué interesante. Sí. Sí, el rango de abstención en México en una elección presidencial es del 40%. Una elección altamente competida como la del 18 generó una participación de 61-62%. Es decir, sigue siendo muy alto el abstencionismo y qué bueno que hay este tipo de iniciativas para promover el voto a condición de que sea un voto libre, directo, sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de sesgo e idealmente razonado. Gerardo Hernández y yo hemos tenido muchas diferencias, sobre todo cuando se trata de porcentajes en votación, porque siempre me hace quedar mal. Y yo te diría ahora, Gerardo, ¿cuál es tu pronóstico de votación en este proceso electoral? Hay una encuesta del Financiero que le otorga a Claudia Sheinbaum 52% y 30% en este momento. Gálvez, en este momento, sí. Así es. Ahora, pero me refiero a la participación. Si las encuestas tienen, como la ley de Campoamor, diferente interpretación. Claro. Cuando mi candidato va arriba en una encuesta, la encuesta es buena. Cuando mi candidato va abajo en la encuesta, es manipulada, no está sustentada. Entonces, esta ley Campoamor dice, en este mundo traidor,
nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Entonces la intención, la campaña es muy buena porque, insisto, incita, incentiva el voto, pero insisto, tendría que ser bajo esas condiciones. Pero a la que me refería era bajo la participación ciudadana, de que ya sabemos una candidatura a un gobernador estimula más en un estado y ahora una presidencial estimula más a la sociedad a participar. ¿Crees que superemos ese 60%, ese 40%? Difícilmente. Ni en países altamente democráticos se ha salido una participación del más del 70%. Wow. ¿Verdad? En el caso de la elección de gobernador del año pasado, subió la elección por varios factores. La promoción del voto, muy importante de ellos, pero también porque por primera vez en la historia en Coahuila, el candidato del PRI va arropado con el PAN y va arropado con el PRD. Es decir, se juntan 3 partidos y sube la votación. Es lo que explica este fenómeno. PC 29 está a favor de la promoción del voto. A favor de la promoción del voto. Somos un organismo apartidista, Víctor Hugo, y nuestro interés es el compromiso de la gente para que salgan a votar, ¿sí? Gerardo hablaba hace un momento de los pronósticos, de las encuestas, pero la verdad, una votación, una elección se decide el día de la votación. ¿Por qué? Porque es el día que la gente sale y define su voto. Claro. Ese día decide por quién votar, decide qué hacer con su voto, decide manifestarse, ejercer un derecho ciudadano, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia de esto, de que es muy importante la participación, elegir a sus funcionarios públicos, como tú lo decías, el tipo de gobierno que tú quieres, el tipo de situación política que quieres vivir en un país, etcétera. Es muy importante que la gente de veras tome en sus manos ese deber ciudadano y ese derecho a manifestar ese día su decisión, su voto, su deseo, ¿sí? Y aquí es donde entra Nora Liz, que es publicista y tiene ya su camino andado en materia de promoción y de voto. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo la diseñaron, Nora Liz? Fíjate que fue una estrategia muy exitosa, porque es algo que se venía haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos le mandan a cada persona a su casa un récord de cuánto, Víctor Hugo, en el 2017 no votaste, en el 2020 sí votaste, en el 2021. O sea, un recordatorio de cómo me comporté. Exacto, y te preguntan, ¿y en el 2024 vas a votar? Wow. Una interrogación. Incluso te ponen en qué elección, y de ahí surge esta iniciativa de por qué, como no se podía hacer persona por persona, por la complejidad, ¿por qué no por colonia, para que de alguna manera tomar conciencia y que vieras cómo está tu colonia. Que veas tu realidad, sí, claro, exacto. porque luego también resulta que en una colonia los colonos protestamos y nos molestamos por los servicios, pero también cuando sabes si votaste o no votaste, si tienes cara para pedir o no. Para que la gente vote, los partidos deben proponer buenos perfiles. Claro. La sociedad, ¿cómo se va a animar a votar si hay candidatos para esta elección del 24 como Amalio Fabio Beltrones, Ricardo Anaya, Rubén Moreira, Carolina Villano? Eso desalienta la participación también. Claro. Entonces debe ser una causa que sume voluntades, que sume sociedad civil, que sume gobiernos, claro, y también que sume partidos. Aunque te diría, mi querido Gerardo, que bueno, si esas son las propuestas, pues bueno, ya tú también decidirás si votas o no. Es a lo que me refiero. A favor, ¿no? Es a lo que me refiero, pero finalmente, ¿verdad? Lo que yo creo que es importante es influir en el voto, o sea, claro, con el voto participar, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que en la pasada elección de gobernador fuimos la región que más votos le aportó a la elección de Manolo, o sea, la región lagunera, y eso claro, es bien importante, quiere decir que tuvimos que sí mucha participación ciudadana, que realmente hubo muchas iniciativas, esta campaña funcionó muy bien, nos dio mucho gusto. Pero a ver, termina de platicarme, Nora Liz. Entonces, consistió en hacer los llamados de atención por colonia. Por colonia. Y hacer diagnósticos en cada colonia. Sí, de hecho, se sacaron los porcentajes exactos de participación y se hizo el porcentaje exacto por colonia y se puso en muchísimas colonias. Fue
muy estratégico, fue unipuntual. Eran tiros de precisión. Exacto, sí. Se iban a colonias. ¿Quién lo hizo ese trabajo? Lo desarrollamos PC29 y Desarrollo de la Laguna. Y Grupo es Desarrollo de la un Laguna. trabajo en conjunto, o sea, aquí vamos todos, se sacó de un catálogo del INE, la información toda está en el INE, luego el INE nos las calificó, o sea, nos las revisó para que no tuviéramos errores, y ya con eso ya sacamos los porcentajes. Eso fue de la gobernatura del 17 y de la pasada con Manolo de la 23, y ya les tenemos los porcentajes por colonia para que cada colonia vea sus porcentajes. Ahora, es muy importante decir que estas lonas se pusieron en colonias media alta, porque son las que menos votan, y eso es bien importante. O sea, la gente piensa, no, todos votamos. No, no es cierto. La clase media y media alta son las que menos votan de todo el país. Oye, y las que más exigen. Exactamente. De paso, ¿no? Las que más reclaman. Y más apáticas, el y más todo. El propio estatus les hace pensar que no necesitan del gobierno, ¿verdad? Y en cambio el grueso de la población sí tiene requerimientos de salud, de servicios públicos, que tienen una conexión directa con las elecciones. De ahí la alta participación, pero también los aparatos partidistas que mueven el voto. O sea, hay movilización del voto muy importante en esos sectores específicamente. Entonces, durante estos tiempos usted va a estar viendo en diferentes medios, en radio y en televisión, estamos viendo algunos ejemplos de la promoción y la publicidad sin audio, pero estamos viendo las imágenes, y también verá algunos telones o cartelones o anuncios en lugares diversos de la comarca lagunera, donde la invitación es a votar. Incluso fue nota, me recuerdo, porque decíamos, ¿y quién está haciendo esa promoción? Fue muy exitosa porque se convirtieron en noticia, y la duda que teníamos era, ¿quién está promoviendo ese voto? Déjame te digo que al final... Porque no tenía ninguna afiliación política ni partidista, y decíamos, pues, parece que es de nadie, pero alguien lo está haciendo. Sí. Te comento que fue tan exitoso que después teníamos muchos ofrecimientos para poner más lonas, y pues nos hacía falta al final patrocinios para poder imprimir más lonas, pero realmente todo el mundo se sumó con la imagen de la campaña, luego con pósters, incentivando a su personal en las empresas, con stickers para carro, pósters para los jóvenes, que de hecho es un segmento que nos interesa mucho, porque fíjate, del 35% que no vota, un porcentaje muy importante están los jóvenes. Vamos a ir también a dar conferencias promoviendo la participación ciudadana a las universidades de aquí, de la comarca lagunera, más importantes. Pues si nos lo permiten, el tiempo ya nos ganó, pero ¿qué les parece si en una próxima invitación, si la aceptan, claro, nos hablas de las colonias? Y nos dices puntualmente, nos dices, y con tiempo hacemos la recopilación para hacer un buen recuadro y decir, a ver, en estas colonias, ojo, no se vale reclamar si no votan, ¿no? Y porque no se vale exigir si no votas, ¿no? Y felicitar a las que incrementaron, Víctor. Claro, vale reconocer. la pena felicitar. Muy bien. Sí, un estímulo, ¿verdad? 10% es muy significativo. Muchas gracias a ustedes por al contrario. No, Pati Tobías, gracias a la Sofía, gracias, buenas amigas de este programa. Noralí es una amiga de toda la vida. Muchas gracias. Felicidades por estar en esta campaña tan pues proactiva, ¿no? Y como bien dice Gerardo, no se trata de decir por quién, se trata de participar en conciencia. Nos vamos, mi querido Gerardo. Con mucho gusto. Feliz fin de semana, un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, con esto despedimos este programa, lo repetimos el domingo a las 9 de la mañana y el lunes a las 11 de la noche, amén de que estamos presentes en las redes sociales. Cuídense mucho.